Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre la plataforma de Revolut. Os voy a enseñar a utilizarla desde el dispositivo móvil para que veamos todas sus funcionalidades, para que veamos todos sus apartados y podamos tomar una decisión a la hora de seleccionar esta plataforma o no. Recuerdo que no es el primer vídeo que hago sobre Revolut. Si te interesa conocer la plataforma en profundidad y conocer con eso los planes que te ofrece Revolut, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque vas a aprender mucho con este que te dejo aquí. En este vídeo únicamente incidiremos en la plataforma y en todas sus utilidades. También te recuerdo y te dejo un link en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta dentro de Revolut si te gusta la plataforma y si te gustan los planes y ganes 10 euros utilizando el link que te dejo en el primer comentario. Recuerdo que para ganar estos 10 euros tienes que pedir una tarjeta y realizar una compra con la tarjeta que has pedido de Revolut. Es muy fácil y muy simple. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche. Cojo el teléfono móvil y empezamos con el tutorial. Bien tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso vamos a acceder directamente a la plataforma de Revolut, que yo la tengo en la parte de finanzas, pero si no la tienes descargada, pues te las descargas rápidamente, te descargas la aplicación y entramos en ella. Una vez hemos entrado, este es el menú que nos aparece. Yo la tengo en negro porque la tengo personalizada de esta manera para ahorrar batería. En este caso el tutorial va a ir de arriba a abajo para ver todo lo que nos sale. Primero nos aparece nuestra cuenta arriba a la izquierda donde vemos mi foto con las diferentes opciones para mejorar un plan, invitar amigos, los datos personales. Aquí también podemos ver el plan de precios, que yo en este caso tengo la cuenta estándar, y veremos los límites, los documentos adjuntos a la cuenta bancaria. También podemos ver, como os he comentado, la apariencia del tema, el icono de la aplicación. Esto lo podremos cambiar en función de, del plan que tengamos. Evidentemente yo tengo el estándar porque yo no estoy pagando ni Plus, ni Premium, ni Metal, pero si no podríamos cambiar el logo. Esto ya son pijadas del sistema, pero bueno, como os he comentado, yo lo tengo en negro, podéis ponerlo en clarito si queréis. Y también podemos cambiar la clave de acceso, la privacidad, bloquear las apuestas, iniciar sesión con Face ID, que yo lo tengo activado, y luego ya pues te da información sobre Revolut en el App Store, en Facebook, en Twitter, etcétera. También te da la opción de cerrar la cuenta y de cerrar sesión. Es interesante si te apetece cerrar la cuenta que tienes abierta con Revolut, pero como os he comentado, aquí nosotros vamos a encontrar principalmente los datos de nuestra cuenta bancaria de Revolut. Luego a la derecha vemos unas estadísticas que nos aparecerán tanto los gastos que hemos tenido en función del mes. En este caso, pues mira, hemos tenido 788 libras en una transferencia. Aquí también vemos que en general en transacciones he tenido 30 libras y en supermercados 8,15 libras. Esto está muy bien porque Revolut te lo categoriza y puedes analizar dónde te has gastado tu dinero a la hora de comprar artículos, de realizar transferencias, etcétera. También podemos ver en el país en el que te lo has gastado. Pues te lo has gastado en Reino Unido, te lo has gastado en otro, pues lo puedes ver aquí también. Y esto la verdad que está muy bien. También podemos establecer objetivos de presupuesto, que lo vemos aquí arriba. Cuánto queremos que sea nuestro presupuesto mensual, pues le podemos dar a más y podemos poner que sea, por ejemplo, el presupuesto de un mes, pues a lo mejor 800 libras, pues por ejemplo, pues podemos darle a continuar y esto nos permitirá realizar un seguimiento en función de lo que nosotros queramos ver. También podremos cambiar el gráfico de barras a líneas y verlo de otra manera. A mí me gusta más verlo en barras, así que así está bien. Aquí arriba, como veis, nos pone todas las cuentas. Yo actualmente tengo una cuenta de libras esterlinas abierta, pero si quieres abrir una nueva, te lo voy a enseñar en un ratito. Luego en la parte de favoritos, que es la estrella de arriba, pues vamos a ver las diferentes características que nos ofrece Revolut. Cuánto vale el euro en comparación con la libra, cuánto vale el dólar en comparación con la libra. Lo mismo con el Bitcoin Cash y con el oro. El conversor que nos aparece aquí también nos dice lo que vale 100 libras con estos otros activos. Por ejemplo, 115,1 euros o en Bitcoin 0,03911. Pues así lo podemos ver también. También podemos ver las alertas. En este caso, si tenemos alguna alerta, por si, por ejemplo, queremos poner una alerta de si el Bitcoin llega a un precio determinado y nosotros poder comprar, pues podemos hacerlo perfectamente desde aquí. Imaginad que queremos poner una alerta para el Bitcoin. Cuando el Bitcoin llega, por ejemplo, está en 25.000 libras, pues cuando llegue a 20.000, pues ponemos una alerta y ya está. Cuando pongamos 20.000 le vamos a crear alerta y esta alerta se ha creado para que cuando llegue el Bitcoin a esta de aquí, pues nos avise y nosotros podamos comprar. Si queremos borrarla, pues le damos a borrar y ya está. Lo mismo con los pedidos. Aquí nosotros podemos hacer pedidos nuevos de divisas, de Bitcoin, etcétera. Podemos añadir orden, pero esto lo vamos a ver a continuación. Luego a la derecha nos aparecen las notificaciones donde la campanita, como en todas las plataformas. Bien, visto el menú superior, que básicamente es el menú que nos van a aparecer en todos lados, vamos a ver la parte de cuentas, tarjetas, acciones, cripto y vaults. En este caso vamos a empezar por cuentas, como hemos comentado, donde como podéis ver tengo una cuenta de libras esterlinas. Si tú, por ejemplo, quieres añadir otra cuenta, podemos darle perfectamente
directamente a la parte de la flechita donde pone 16,14 libras y aquí en cuentas le podemos dar a nueva. Aquí nosotros podemos abrir una cuenta nueva con otra moneda, en este caso con euro, con dólar, con lo que sea, ¿vale? Podemos abrirlo con todas estas que nos aparecen aquí si nos apetece. Eso es lo bueno de Revolut, que podemos cambiar monedas muy fácilmente. Aquí también nos da la opción de añadir dinero, de enviar dinero o de hacer un cambio, como os he comentado, de monedas, sacar un extracto bancario, obtener los detalles o añadir una cuenta nueva, que es lo que hemos visto también. Si por ejemplo queremos enviar dinero a una persona o a cualquier otra entidad, pues nosotros podemos hacerlo aquí. ¿A quién quieres pagar? Bueno, pues aquí te aparecen los contactos, también podemos darle a nueva y podemos crear un enlace de pago para que otra persona lo utilice y simplemente ponga la cantidad determinada de dinero que podemos enviar, añadir un destinatario bancario, añadiendo el número de cuenta con el IBAN que sea, tanto inglés, español, etcétera, o podemos invitar a un amigo, etcétera, ¿vale? Esto es muy fácil y sencillo, realmente funciona como un banco convencional. Lo que pasa es que, bueno, al tener los contactos disponibles, tú puedes invitar o puedes realizar transferencias inmediatamente sin necesidad de tardar 10 o 15 minutos en realizar una transferencia. Si volvemos para atrás, podemos ver también el historial de transferencias, que lo pone aquí, University of Bristol, 25 pounds, y aquí nos pone las transacciones, ¿vale? Podemos darle a ver todo y veremos todas las transacciones que hemos tenido en este caso. Aquí también te pone las sugerencias, que le eches un vistazo a las nuevas versiones, etcétera. Son noticias que nos aparecen por aquí, si le das a cerrar, pues se te cierran y aparecen otras nuevas, por ejemplo, martes de tokens, etcétera. Pues aquí nos van a aparecer todas las noticias nuevas. Luego abajo, en la parte de análisis, como hemos visto antes, que es la parte de estadísticas, vamos a ver lo mismo, es otro acceso directo desde el panel principal. Aquí veremos también el valor neto de nuestra cuenta, en libras británicas, que es esto de aquí. También podremos ver la parte de ahorros y de acciones. En este caso, para la cuenta estándar, la parte de ahorros en un Vault. Básicamente te dice Vault de ahorro de libras y de USD. Sube el nivel para ganar 0,20 o 0,40 en USD. Si por ejemplo nosotros le damos aquí, evidentemente nos va a poner estas características, pero si queremos subir de nivel, tenemos que subir de plan. Por ejemplo, el plan Plus nos va a dar hasta un 0,20% dejando las libras en el Vault, o el plan Metal un 0,40%. Bueno, esto ya depende del plan que tú quieras aceptar y de que quieras contratar. En fin, esto ya es únicamente para otros planes. Para el estándar los baúles no nos van a servir, pero sí que, por ejemplo, para acciones podemos invertir por tan solo $1. Lo vamos a ver a continuación. Aquí abajo, en la parte de recompensas, podremos verlas todas, podemos ver qué descuentos tenemos nosotros en estas cuentas. Por ejemplo, en MyProtein, 40%, en Apple, en Udemy, en todas estas podemos encontrar muchos descuentos. Y la verdad que es muy guay y está muy interesante porque encontramos un montonazo. Si tú tienes una cuenta Premium, una cuenta Plus, vas a tener más descuentos en más tiendas a la hora de comprar. Y eso está muy bien porque Revolut, la verdad, que te ofrece muchos descuentos. Bueno, visto esto de la cuenta, vámonos a la parte de tarjetas, donde aquí nosotros vamos a ver tanto las tarjetas virtuales, que yo las tengo aquí, y las tarjetas físicas, que la tengo aquí abajo, la tengo solicitada y me está llegando. En este caso, la virtual la utilizo desde el Apple Pay y la tarjeta física, bueno, pues física, como se dice. En este caso, vemos que aparece una tarjeta virtual desechable. La tarjeta virtual desechable, para un solo uso seguro, es muy guay y la verdad que es muy segura a la hora de realizar pagos, como su propio nombre indica. También podremos añadir tarjetas nuevas y podemos añadir una tarjeta de débito virtual. Por ejemplo, imaginad que vamos a añadir una tarjeta de débito, pues aquí nosotros podemos comprar otras si queremos, ¿vale? En este caso podemos personalizarla. Imaginad que te gusta esta con la bandera de Inglaterra, pues bueno, pues la puedes elegir. Si la quieres de metal, pues te vas a material, eliges metal. Y aquí, bueno, evidentemente ya tendrás que mejorar tu plan y tendrás que pasarte al plan metal si es lo que tú quieres. Por ejemplo, nos vamos a metal, le damos a consigue flag, aquí te dice que crees un pin, pero bueno, yo no voy a pagarla, ¿vale? En este caso no voy a pagarla y la verdad que no me apetece. Por ejemplo, estas son las características del metal, pero ya las explicamos en el vídeo anterior, así que no voy a incidir mucho más sobre estas características. Esto es muy simple, el tema de las tarjetas. Ahora vamos a irnos al tema de las acciones, donde podremos invertir en acciones simplemente desde la plataforma de Revolut con tan solo $1. Le vamos a dar a empezar. Aquí nos dice las informaciones requeridas para obviamente invertir. Te dice que vamos a tener más de 800 acciones y bueno, dice que descubre gráfico de mercado. Vale, evidentemente las tenemos aquí y tenemos un mogollón de acciones. La verdad que esto es algo que a mí de Revolut me ha sorprendido porque tenemos un montonazo de acciones. Es flipante la variedad que nos da y bueno, vamos a buscar una cualquiera, ¿vale? Evidentemente encontramos aquí las más famosas como Tesla, Apple, American Airlines, Amazon. Vamos a buscar, por ejemplo, la de Coinbase, ¿vale? Que está aquí. Y aquí nos aparece el gráfico, ¿vale? Nosotros podemos ver el gráfico en 5 años, podemos ver el gráfico en 1 año, podemos ver
las finanzas, en este caso el margen de beneficio, el anual, el trimestral, ¿vale? Aquí tenemos un mogollón de datos de lo que es la empresa de Coinbase, por ejemplo. También podemos irnos a las noticias. Coinbase, rival de Kraken, launches mobile app in US to capitalize on search, ¿vale? Esta es del 2 de junio, pero bueno, como os he dicho, podemos ver un mogollón de cosas. Las noticias, los pedidos, en este caso yo no tengo órdenes, las órdenes que ya se han completado, en fin. Nosotros podemos aquí arriba en la parte de comprar y vender, pero las opciones de comprar y vender están desactivadas porque nosotros tendremos que activar nuestra seguridad social, porque nosotros tendremos que registrar nuestro número de seguridad social, en este caso inglés, que a mí todavía no se me ha generado, pero si por ejemplo eres español, aquí vas a tener que poner tu DNI, tus datos, etcétera, obviamente para cuantificar los beneficios a la hora de invertir en estos productos, ¿vale? Estos son productos que están muy controlados y que tú cuando inviertes esto, el gobierno tiene un control sobre ello y cuando retiras el dinero y obtienes tus ganancias, si es que las has obtenido, pues también obtienen control sobre esto. Ellos reciben una notificación y de esta manera pueden seguir bien la declaración de estas ganancias. Es muy importante esto, ¿vale? Y si quieres comprar o vender acciones, pues es muy fácil, lo haces ahí. Pero como vemos, la cantidad de productos es inmensa, o sea, tenemos un mogollón, de hecho creo que tienen hasta 700, así que bueno, es importante verlo. Vámonos a la parte de cripto, donde también vamos a poder comprar criptomonedas. De la misma manera, aquí te pone las características, empezar con cripto. Y bueno, aquí te dice, comprar BTC. Si por ejemplo yo quiero comprar con 20 libras esta cantidad de Bitcoin, aquí te pone la comisión que nos van a cobrar, que en este caso nos dice que la comisión de intercambio de criptomonedas se te cobrará una comisión del 2,5% en transacciones con criptomonedas. Te dice que cambies de plan para disfrutar de comisiones más bajas, te dice ver opciones de cambio. Y aquí te pone las comisiones, por ejemplo, para el tema de criptomonedas. Vámonos a la parte de criptomonedas para el plan metal, que nos aparece por aquí. Y te dice inversiones en bolsa sin comisiones. Aquí nos van a cobrar comisiones si invertimos con el plan metal y con el premium. Pues supongo que más de lo mismo. Vámonos a la parte, por ejemplo, de inversiones. De 5 inversiones sin comisiones al mes. Bueno, pues esto es si nosotros invertimos con el plan Premium. En este caso aparece BTC, pero podemos comprar otras criptomonedas, como puede ser Cardano, Atom, Bitcoin Cash, Bitcoin Celo, EOS, Ether, Filecoin, Link. Bueno, están todas estas. La verdad que tenemos un montón de criptomonedas para comprar. La oferta no es precisamente pequeña y nosotros podemos elegirla. Como os he dicho, por ejemplo, 20 libras y aquí nos pone la comisión otra vez, que es básicamente la misma, 2,5% con el plan estándar si nosotros queremos comprar criptomonedas. Si quieres aumentar tu plan, pues ya te pasarías a otro tipo de plan para bajar estas comisiones y estos intereses. En este caso vámonos para atrás y la última parte que vamos a ver es la de Vaults, que es la parte que hemos visto que está restringida, donde nos vamos a permitir ahorrar nuestro dinero y recibir una recompensa anual, en este caso de un 0,65%, que era para el plan, si no recuerdo mal, metal, pero para el plan Premium o para el plan Plus encontraremos otros beneficios. Para acabar ya, vamos a ver el menú de abajo donde nos aparece una R, un intercambio y ese menú de ahí. En la R básicamente es donde nosotros estamos, que es la plataforma de Revolut. Aquí en el intercambio nosotros vamos a poder ver los pagos, las transferencias o los programados que tengamos. En este caso ya hemos accedido a esta parte por si no os acordáis, pero bueno, vamos a poder enviar, solicitar dinero, vamos a poder programar transacciones o transferencias. Y en la última parte, que es la parte de los cuadraditos que nos aparece abajo, es donde nosotros vamos a ver el menú, pero visto de otra manera, ¿vale? Vamos a poder ver, por ejemplo, las tarjetas, las vinculadas, los pockets, los junior, cajeros automáticos, ahorro, inversiones. Esto es otra forma de ver el menú que hemos visto antes, donde vamos a ver otra vez las acciones, la cripto, por ejemplo, los viajes, los regalos, las invitaciones, etcétera. Aquí nosotros vamos a ver incluso cosas extra, como por ejemplo la de los viajes que no lo hemos visto antes, el Smart Delay, las salas VIP. Aquí nosotros vamos a poder ver todo a lo que podemos optar, ya que en función del plan que tengamos, pues podremos acceder a todas estas cosas. Dicho esto, ya queda explicada la plataforma de Revolut. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!